Una palabra que estuvo prácticamente en todo este bimestre, fue varias palabras que se repitieron en diferentes situaciones, como fue la palabra discípulo, la palabra obediencia. Se repitió en muchas prédicas. Y es interesante porque dentro de la renovación en la cual nosotros estamos, la renovación constante en la que estamos, es importantísimo entender estos dos aspectos de los que ya se habló, pero seguramente vamos a seguir hablando durante todo el año en el nombre del Señor. Si había algo que me había quedado en el tintero con el deseo de compartir, era con respecto a la fe. ¿Sí? ¿Cuántos tienen fe? Bueno, ahora vamos a ver si tienen fe. Vamos a ver si tienen fe. ¿Sí? Es interesante, es interesante. Los que toman apuntes, bienvenidos al club. Renovación, el título es Renovación en el concepto de la fe, ¿sí? En el entendimiento de la fe. Habíamos declarado que renovarse significaba cambio o sustitución de una cosa por otra más moderna o en mejor estado. La renovación es una transformación gradual e intencional. Diga intencional. O sea, yo quiero cambiar, ¿sí? El cambio siempre implica mejoras. ¿O alguien quiere cambiar para empeorar? ¿No? Porque dice renuevo. Entonces, esa misma palabra ya nos indica que el renuevo es una mejora en la condición que estoy hoy. Hoy estoy en una condición, pero quiero ir por una mejor. ¿Cuántos quieren ir por una mejor condición de la que están hoy? En todos los aspectos. Diga, en todos los aspectos. Bien, de eso se trata. Se comienza por la mente. Obviamente tenemos que comenzar por la mente. Porque si hago siempre lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. ¿Sí? Si todos los días como papa, bueno, cambiemos la semilla para cosechar otra cosa. ¿Sí? Porque siempre estamos haciendo lo mismo. Hablamos de cambio, pero repetimos modas, tradiciones que siempre nos mantienen en el mismo lugar. Sí, en estos días que hablábamos con la pastora y decíamos, ¿no? Qué difícil es hablarle de cambio a alguien que toda la vida hizo lo mismo. ¿Cómo hacerle entender a alguien que hizo 10, 20 o 30 años siempre lo mismo, hablarle de cambio? Si siempre pensó igual, siempre habló igual, siempre se manejó de la misma manera, siempre tuvo los mismos pensamientos, siempre fue a comer a la misma hora, a dormir a la misma hora, siempre está en el mismo lugar, recorre las mismas calles. ¿Cómo hacer para que esa persona pueda entender lo que es cambio? Pero el Señor nos habla permanentemente y nos exhorta a cambiar, a cambiar. Cambiar significa también mejorar, perfeccionar, optimizar, eficiencia, corregir, reformar, actualizar. Renovar la mente, la forma de pensar y la forma de razonar para llegar a conclusiones más efectivas y productivas basadas en la palabra de Dios y no en conjeturas religiosas o tradiciones de hombres. También puede significar lo siguiente, dijimos: corrección, enmienda, reparación, reajuste, reestructuración, cambio, transformación, modificación, variación, alteración, innovación, mejora, perfeccionamiento, reorganización. ¡Wow! ¿Cuántas cosas implica renovarse? ¿Sí? Y implica tantas cosas y sería
un despropósito seguir haciendo lo mismo cuando tenemos tantas opciones para cambiar, para mejorar, ¿sí? No es que de la noche a la mañana los cambios suceden, no, pero sí es necesario que de alguna manera pongamos primera y permitamos que esos cambios lleguen a producirse en nuestra vida. Amén. Muy bien. Ariel nos habló de manos a la obra. Facu nos habló del próximo paso. Cecilia nos habló de convencido. Santiago nos habló de obediencia. Romanos 12:2 es para mí el puntapié inicial para todo lo que es reforma, transformación, cambio. Es importante. El apóstol Pablo dijo algo importantísimo. Para mí no es molesto repetirles las mismas cosas, porque para ustedes va a ser de provecho. ¿Sí? El repetir diferentes o varias veces un mismo concepto, la idea es que ese concepto se termine de establecer y de afirmar en nuestro corazón. La palabra nos ordena, ¿sí? No es una sugerencia. No os conforméis a este siglo. Entonces, entender quién y desde dónde se plantean los cambios, que no es nuestra propia voluntad que decidimos cambiar, porque si fuera muchas veces por nosotros, nos quedaríamos en el mismo lugar haciendo siempre lo mismo. La palabra nos desafía a no conformarnos y a transformarnos por medio del entendimiento. Las transformaciones se plantean desde un plano eterno, diga eterno, desde un plano superior, desde lo que ya tenemos asignado. Y no es solamente un cambio para mejorar un poco, no, la transformación real que Dios tiene para nuestras vidas. El cambio viene desde lo que ya tenemos resuelto. ¿Qué tenemos resuelto? El área espiritual, el área legal y el área eterna. Bien ahí. Entonces, desde ahí, desde ese plano, desde el plano de lo que ya tenemos asignado y ya está establecido y ya lo tenemos resuelto, desde ese plano, no de un plano de inestabilidad, sino de un plano que está estable y firme porque ya Cristo lo logró en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el Señor dijo, consumado es, no está hablando de que quedó ahí algo en suspenso, algo inconcluso, algo que no sabemos qué va a pasar. No. Cuando el Señor dijo consumado es en la cruz del Calvario antes de morir, ¿sí? Esa palabra, esa declaración significó que todo, absolutamente todo, estaba resuelto. ¿Amén o no amén? ¿Están acá? Entonces, desde ese plano, desde lo que está resuelto, los cambios a partir de esa estabilidad comienzan a producirse. Porque conformarse de alguna manera es aceptar que la realidad presente es la válida, es única, es efectiva y suficiente. Yo pregunto, ¿la realidad que vemos es válida? ¿Es efectiva? ¿Es única? ¿Es suficiente? No, es una realidad. Sí, es la realidad natural, pero no es la realidad eterna. Sí. Por eso no podemos adoptar la misma forma del sistema, adecuarnos al mismo, tomar la misma apariencia, parecernos, ser del mismo modo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de alguien que no conoce a Dios y nosotros? ¿Sí? En nosotros tiene que haber una transformación, un cambio, una postura diferente, una palabra diferente, un pensamiento diferente. ¿Sí? Todo el mundo está preocupado y nosotros estamos confiados. Tienen una pinta de confiados.
El mundo está confundido, nosotros estamos seguros. No me convence ese amén. El mundo está confundido, nosotros estamos seguros. Trate de convencerse usted de que está seguro. En Dios estamos seguros. Y ahora lo vamos a ver. Porque aceptar la realidad que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, de alguna manera es resignarse. ¿Cuántos se quieren resignar? ¿Cuántos quieren bajar los brazos y decir, bueno, ya está, que se pudra todo, no creo en más nadie? ¿Sí o no? Esa no debe ser la postura nuestra, ¿verdad? No podemos aceptar, no podemos resignarnos, ceder, aceptar sin cuestionar si lo que estamos viviendo en el plano natural es lo que realmente Dios tiene para mí. La pregunta sería, ¿lo que yo estoy viviendo hoy es lo que Dios quiere que yo viva hoy? ¿O estoy viviendo lo que estoy viviendo por desobediente? ¿Por porfiado? ¿Por rebelde? Porque muchas veces pasa eso. Nos metemos en camisas de 11 varas y después no sabemos cómo salir. ¿Por qué Dios? Somos lo que Dios dice que somos, tenemos lo que Dios dice que tenemos y vamos a lograr o alcanzar todo lo que Dios dijo que íbamos a alcanzar. Amén. Muy bien. La clave sigue siendo la misma, los 4 puntos claves que lo vamos a volver a utilizar en este bimestre y en esta última charla de este tema puntualmente, es oír, atender, entender. Así que decirle al que está al lado tuyo, ni siquiera se te ocurra hablarme, ni preguntarme, ni pedirme ni un caramelo, ni nada. Porque tengo que oír, tengo que atender, tengo que entender y obedecer. ¿Estamos bien ahí? Bien. En este bimestre hablamos de lo que es un discípulo y sus características. El discípulo no tiene mentalidad de sugerencia. Un discípulo obedece. La característica de un discípulo es obedecer. ¿Sí? Y el maestro en la obediencia fue Cristo, Jesús, quien vino a la tierra obedeciendo una directiva del Padre. ¿Sí? Y Él vino a hacer absolutamente todo lo que el Padre le dijo que hiciera. No improvisó, no le añadió, no le agregó, no le quitó, no. Vino a hacer exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Y dice la palabra que por la fe aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Muy bien. Me gusta la palabra discípulo. No sé por qué en la jerga religiosa cristiana le hemos dado más repercusión a la palabra cristiano, porque cristiano que discípulo. ¿Sí? Porque cristiano fue personas de afuera que reconocían a los discípulos como cristianos.
porque eran parecidos a Cristo en su forma de hablar, de actuar y de moverse en la tierra. No eran ellos mismos que se reconocían cristianos. Ahora, el Señor sí estableció discípulos. Y en el libro de Hechos, donde habla de cristianos, se menciona esa palabra 7 u 8 veces, pero la palabra discípulo se menciona más de 260 veces. Pero por alguna razón, uno siempre se presenta como ¿qué? Yo soy. Cuando en realidad deberíamos no solamente decirlo, sino mostrarlo que somos discípulos. Y a mucha honra, discípulos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Amén. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera estuvimos nucleados en esta palabra, que en la mentalidad y postura de ser un verdadero discípulo, porque discípulo es un aprendiz, es un alumno, dijimos, es un matricular como erudito, un docto, un preparado, un entrenado. Un discípulo es alguien que adoptó, recibió el entrenamiento, el equipamiento para ser un verdadero ejemplo de aquel que lo discipuló. Amén. Entonces es importantísimo. Pero para eso quiero añadirle a lo que hablamos la palabra fe. ¿Dónde está la palabra fe en todo esto? Y yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, verso 2, por favor. ¿Sí? La fe no es algo, la fe es alguien. Diga, la fe no es un sentimiento, es alguien. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor, diga autor. Autor es el iniciador. Me gusta la definición griega que dice jefe, el manda más, ¿sí? El capo máximo, ¿sí? El autor y el consumador. Esa palabra consumador es perfeccionador, o sea, el que la crea y la perfecciona en nosotros. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el dolor, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces, la fe no es algo, sino que es alguien. La fe es Cristo. Diga Cristo. Vamos a ver el significado de la definición en el original que encierra la palabra fe. Fe encierra lo siguiente: convencimiento, credibilidad, convicción, la veracidad de Dios, específicamente confianza en Cristo para salvación, sistema de verdad en sí mismo, fidelidad, fiel, gracia, admitir o afirmar, a la evidencia o autoridad, descansar mediante la certeza interna, obedecer, seguro, confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar. Todo eso encierra la palabra fe. ¿Sí? Convencimiento, credibilidad, convicción, veracidad de Dios. Porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla. ¿Sí? Cuando yo digo que creo, no pasa nada. ¿Sí? Todo el mundo cree. Cree en Dios, en la Virgen, en el Gauchito Gil, en mil cosas, ¿sí? O sea, el mundo cree. Eso no es fe. Creer no es fe.
La fe tiene inicio en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿sí?, ese depósito en nosotros de fe se establece. Esa es la fe que está encapsulada en Cristo, y al tener su persona y su naturaleza en nosotros, esa naturaleza de fe también la tenemos. Ahora la tenemos que desarrollar, pero la fe la tenemos. ¿Sí? La fe tiene que ver con la confianza, con el convencimiento, la credibilidad, la convicción, la veracidad de que Dios es real. ¿Cuántos creen que Dios es real? No. ¿Cuántos creen que Dios es real? Si estamos acá, estamos por eso. Si no, nos equivocamos el lugar. ¿Cuántos creen que Dios es real? Entonces es importante saber esto, determinar esto. La fe está fundada en la obra consumada y perfecta en la cruz del Calvario. Desde ahí partimos. Esa fe que se manifiesta en Cristo es maravillosa. La fe no es para alcanzar algo, sino para manifestar lo que ya tenemos por asignación. ¿Se entendió o repito? La fe no es para alcanzar algo, porque toda la vida nos enseñaron, tenés que tener fe. ¿Te falta algo? Tenés fe, orá. Y uno oraba y la cosa no venía. Pero tenés fe y orá. Tenés fe y orá. ¿Sí? Y uno creía que tenía fe y oraba, y como no llegaba lo que orábamos, te desanimaba. Decís, orabas por un enfermo y se moría. Entonces, no oro más. Te veían y te decían, por favor, no ores. No ores por mí, gracias. La fe es para manifestar lo que ya tenemos en Cristo asignado. ¿Sí? Es creerme que lo que ya Dios depositó en mí lo tengo, y lo tengo que mostrar. Tiene que salir, y es por fe. ¿Sí? Y ahora vamos a ver si es así o no es así. Vamos a Hebreos 11:1. Ahora sí, vamos a hablar desde el principio puntualmente de un texto que es archiconocido, pero vamos a tratar de encontrarle riquezas que todavía tiene, y a montones. Diga es. Es habla de un presente continuo. La fe no es que va a ser o que fue. La fe es. Diga presente continuo. O sea, la fe es inalterable, inmodificable. La fe está. Que yo la use o no la use es otro problema. Pero la fe está. ¿Sí? Es, pues, la fe, la certeza. ¿De qué? De lo que espero. ¿Por qué espero? Porque tengo certeza. Porque la certeza es sustancia. ¿Sí? La fe, la certeza es la sustancia, es la realidad de Dios. Por eso espero, porque tengo certeza. Y la certeza es la seguridad, es la naturaleza, es la sustancia de Cristo. La convicción de lo que no se ve. Vamos a decir cosas fuertes hoy, ¿eh? ¿Está bien? ¿Se preparan? ¿Están atentos? La fe está basada en certezas y convicciones. ¿De quién? ¿Dónde están las certezas y las convicciones? En Cristo. En mi fe en Él. Porque yo creo en Él. Creo que es real. Creo que existe. No porque me contaron, sino porque tuve una experiencia personal con Dios. Dios no es un método, es una vida. Yo he venido para que tengan vida, y vida en ambulancia, dijo uno. Abundancia.
Diga abundancia. Esa vida en abundancia. Entonces, no es un método religioso, no es algo que una clase de escuela bíblica o una clase de un estudio teológico. No, es una vida. Es una vida. Por eso, la fe está basada en certezas y convicciones, no en tradiciones o filosofías humanas o conceptos religiosos. La fe que ignoramos es la fe que nos esclaviza. Toma apunte, La fe que yo ignoro es una fe que me esclaviza, porque no suelto, no sale de mí todo el potencial, porque no creo que lo tengo. La fe es una acción, no un credo religioso. Creo en el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo. No. Es una acción. La fe va acompañada ¿de qué? De una acción. Porque creo, actúo. Porque creo, me muevo en lo que creo. Porque tengo la certeza, la convicción de que es real. Amén. La fe es Cristo, por lo tanto, todo lo que se logró en la cruz son realidades presentes. Todas las promesas son en Él y en Él amén. Nuestra fe es mayor, escuche bien, la fe que nosotros tenemos hoy es mayor que la que tuvieron en el antiguo pacto. Nuestra fe es mayor que la fe de Abraham. ¿Cómo va a decir eso si el padre de la fe? Sí, hasta Cristo. ¿Sí? Porque ellos se basaron en promesas, nosotros en realidades, en sustancia, en Cristo, que ya no es algo que esperamos, sino es algo que tenemos que manifestar porque ya se logró. ¿Sí? Amén. Nuestra fe es mayor que la de los antiguos, ya que ellos esperaban una promesa, pero nosotros ya tenemos la realidad consumada en Cristo. Certeza, dijimos, tiene que ver con sustancia, con una realidad, no con una suposición. A mí me parece. No. Es certeza, es convicción. La fe está relacionada con el presente, pero también con el futuro. Y la fe está relacionada con algo que dice, o que leímos recién, en lo que no se ve. Si usted lo ve, eso no es fe. Todo lo que usted haga por simple vista, nunca utilizó la fe. La fe está intacta. Porque solamente usted o yo nos movimos por lo que vimos. Si nosotros nos movemos en el plano desde lo que vemos, nunca hicimos uso de la fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Así que con nuestros ojos naturales nosotros vemos una realidad, pero con los ojos de la fe hay otra realidad. Pero muchas veces nosotros decidimos que solamente movernos en el plano de lo que vemos. ¿Cuántos escucharon alguna vez decir, si yo veo un milagro, creo? Alguna vez quizás nosotros antes de estar en el Señor, yo el día que veo un milagro, a ese día voy a creer. ¿Alguna vez escucharon eso o no? Bueno, eso es exactamente lo contrario a la fe. Eso es exactamente lo contrario. Es creer sin ver, y ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque yo creo sin ver. Cuando yo creo sin ver,
ahí comienzo a utilizar la fe. No lo tengo, no lo veo, lo creo, lo espero y estoy confiado en lo que no lo veo, no lo tengo, pero estoy confiado en que va a llegar hoy, mañana, dentro de un mes, lo que sea, el tiempo que Dios determine, va a llegar porque simplemente Dios lo dijo. Amén. Nuestro futuro no es una incertidumbre, porque si creemos en su palabra, Él cumplirá su propósito en nosotros y nada lo va a detener. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. ¿Sí? La fe es para los hijos de Dios, para los justificados. Por eso dice que el justo vivirá por fe. La fe no está basada en lo que vemos. Fíjate lo que dice el verso 2, Hebreos 11:2. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué alcanzaron los antiguos? Buen testimonio. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Porque le creyeron a Dios. Porque tuvieron fe acompañada de obediencia. Y ahora lo vamos a ver. Todo después lo vamos a ver. De acá no nos vamos más, me parece. No obedecieron para tener fe. Porque tenían fe, obedecieron. Muchas veces nosotros hacemos cosas para tratar de caerle bien a Dios, para que Él vea que tenemos fe, pero en realidad la motivación fue otra, no fue la fe. Ellos alcanzaron buen testimonio porque creyeron y obedecieron. Porque un discípulo, ¿qué hace? Un discípulo cuestiona. Dice: no, a mí me parece que no, está equivocado. No, si es discípulo, perfecto, lo hacemos. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta obedecer? ¿Sabes por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué no hacemos muchas veces lo que Dios dice que hagamos? Porque no le creemos. Si Dios me da una palabra directiva y yo no la cumplo, no la obedezco, es simplemente porque no le creo, aunque yo diga que tengo fe. Hay demasiados actos de desobediencia dentro de las filas de la iglesia. Y esa manifestación de desobediencia no es otra cosa que no creer a lo que Dios dijo. Dios dice esto, pero yo hago lo que quiero, porque a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces, amados, la fe está relacionada íntimamente con obedecer. Si nosotros no obedecemos, no tenemos fe. No estamos hablando de que obedezcan a cualquier cosa, estamos hablando de la palabra de Dios. Y puntualmente de lo que vamos a ver el próximo bimestre, que es la verdad presente. Que eso va a ser un tema sumamente interesante. Pero no me quiero meter ahí todavía. Vamos a quedarnos con la fe. La obediencia y la fe van de la mano. Cuando yo no creo, no obedezco. Decimos: sí, Señor, te creo, pero hago lo que yo quiero. Entonces no creo.
¿Se entiende? La desobediencia es no creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vamos por nuestros propios razonamientos, nuestros propios argumentos, nuestras propias excusas para no hacer lo que Dios dice que hagamos. Si todos haríamos lo que Dios dice que hagamos, esto sería, pero es como subirse a los rieles y hacer que fe y obediencia sean los rieles donde se monta la iglesia y va, y va, y va. Nunca se rinde y va. ¿Se entiende? Porque la fe fue establecida en la iglesia de parte de Dios para que nosotros ahora, con la realidad de Cristo, podamos ser más que efectivos. Muchas veces pensamos que la fe era para ver un milagro. Sí, el milagro puede suceder. Está comprobado que los milagros, lo hemos dicho incansablemente, desde que estamos acá, desde el primer día me parece que lo dije, los milagros no cambian las personas. En Egipto, el pueblo de Dios vio los milagros más extraordinarios jamás vistos. Que el mar rojo se abra y que el pueblo camine en seco. Beber agua de una roca. Recibir el maná, el pan del cielo que caía todos los días. Sin embargo, todo ese pueblo murió en el desierto por incredulidad. Entonces, ningún milagro cambia a nadie. Nadie, eso olvídelo. Son contados los casos donde un milagro realmente hizo completa la obra y transformó a la persona. Entonces, el que no obedece es porque no cree a lo que Dios dijo. Ofrendas, diezmos, no, yo no creo. Si yo no lo practico es porque no lo creo. Listo. Podemos decir, no, lo que pasa, cuestionar, lo que vos quieras. No lo hacemos porque no queremos, porque no creemos que lo que Dios dice es verdad. Ahora, detrás de todo esto hay consecuencias. Si nosotros tenemos que ser radicales en el hecho de creerle a Dios y a su palabra, no es lo que a mí me parece, es lo que tengo que hacer. Ahora, yo puedo hacerlo o no hacerlo, pero no me digas que tenés fe. Porque el que tiene fe, obedece. No me digas que no vas a servir. Una vez que conociste a Dios, no vas a servir por X causa. No, si no servís a Dios a través de servir a la gente, simplemente porque estás desobedeciendo lo que Dios estableció. Muchas veces oramos y oramos de manera, ya cuando oramos de manera negativa. Señor, mira los problemas que tengo, Padre, mira la situación que estoy, mira que yo no sé qué voy a hacer. Ya con esa postura estamos diciendo, no te creo, ni jota, que me vas a solucionar nada. De hecho, que si yo oro, escucha, para las reuniones de oración, Ceci, ¿dónde está Ceci? Allá. Ceci, Ale, todo lo que están allá, Roque y demás. Si yo después de orar no cambio mi postura, no creía en nada. Esa oración no sirvió absolutamente de nada. Porque oré, pero sigo con dudas, sigo con la aflicción, sigo con problemas, me siento angustiado, deprimido, estresado. Entonces esa oración fue una mentira, un espamento. Amados, ¿sabe cuál es la clave? Obedecer.
Cuando salimos a la calle, no queremos tener problemas con el tránsito y con las leyes del tránsito, con las multas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ajá. Porque si no obedeces, ¿qué pasa? Hay una ¿qué? Consecuencia. Llamada multa. Entonces salimos y tratamos ¿de qué? De cuidarnos de no cometer ninguna infracción. Porque le creo al que estableció las normas de tránsito. Le creo que me van a multar. Entonces, como le creo que me van a multar, ¿qué hago? Me cuido, no paso semáforos en rojo, no estaciono en lugar indebido. Ahora, la palabra, una sugerencia. No pasa nada. Hago esto sí, esto no. Esto me queda bien, lo hago. Esto no me queda bien, no lo hago. Amados, eso no es fe. Bien. ¿Seguimos o no? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos tienen fe? No nos sintamos acusados. Amados, nos estamos exponiendo porque queremos la verdad, ¿o no? ¿O queremos seguir confundidos? Porque uno está confundido de que es un hombre de fe, resulta que es un cambalache. Soy de fe, pero ¿qué fe? ¿Sí? Entonces, la fe es creer. Tengo la certeza, la convicción. Lo hago porque creo. Ahora, si lo haces para cumplir, no lo hagas. Porque muchas veces dice, bueno, hago cosas para cumplir con el pastor, con la congregación, con el líder, para que digan que estoy bien. No hagas nada por cumplir. No es cumplir normas religiosas lo que te va a producir el resultado, es creerle a Dios. Diga, creerle a Dios. Muy bien, avanzamos. Por la fe, dice el verso 3 de Hebreos, por la fe entendemos, diga entendemos. O sea, la fe nos hace entender. Esa palabra entender significa conocer y entender, ambas cosas. Entonces, la fe, por la fe entendemos. Fíjate lo que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe entiendo la forma en que Dios tiene de proceder, en la forma en que Dios actúa. Dios no está esperando que algo acontezca, Él lo crea. Dios no es un Dios que espera que las circunstancias se den o que el viento sea favorable o que las condiciones sean las más apropiadas. Dios crea o creó todas las cosas de lo que no se veía. O sea, en el mundo que no se ve, de donde proviene la fe, ¿se imaginan? Si de lo que no se ve sacó un poquito de ahí y hizo todo lo que vemos. Nosotros nos paramos ante un paisaje, ante una montaña, un lago y decimos, wow, qué tremenda la creación, tremendo. ¿Te imaginas? El otro día cuando vimos el video de los planetas, ¿te imaginas que Dios sacó de lo que no se veía, sacó un poquito y dio una pincelada más o menos? ¿Te imaginas lo que hay todavía reservado en lo que no se ve? Que va a ser la eternidad que nos espera, donde iba a ser el disfrute pleno. Ahora,
Ahí va a ser el disfrute pleno, pero ¿qué quiere Dios que hagamos en la tierra? Que comencemos a disfrutar ahora. Los beneficios, Dios quiere que los empecemos a disfrutar ahora. La eternidad no es mañana, no es el día que me muera. La eternidad es hoy. Hola, diga, la eternidad es hoy. Dice la palabra que Él puso eternidad en nosotros. Dice el libro de Eclesiastés. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre entienda demasiado todo lo que tiene. Parafraseado más o menos. Sí, hay eternidad en nosotros. Es importante entonces creer que la fe me produce, la fe en Dios y la fe de Dios me produce el entendimiento correcto. Yo le creo a un Dios que crea sin necesidad de absolutamente nada, solamente por su perfecta voluntad. La fe no es sinónimo de desconcierto, de incertidumbre o de confusión. La fe son certezas y convicciones. La fe produce la claridad para entender el proceso de la creación. Todo lo hecho y lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Entender que el mundo que no se ve es más fuerte que el que vemos. El tema es que nosotros no creemos. Creemos que lo que vemos es más fuerte. Por eso nos impacta ¿qué? Lo que vemos. Me echaron del trabajo. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Eso es fe? No. ¿Qué sería una acción de fe? Señor, gracias porque sé que tenés algo mejor para mí. No entiendo mucho por lo que estoy pasando, pero tengo la certeza de que tenés algo mejor para mí. Gracias, Señor. ¿Eso sería fe? Claro. Tenemos un hijo en problemas, unas situaciones. ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperamos o decimos, Señor, mis hijos están en tus manos? Yo y mi casa serviremos. Eso es confianza. En lugar de desesperarnos, tirarnos los pelos. No. Diga confianza. Entonces, para que lo que veamos no nos impacte demasiado, tenemos que fortalecer la fe, desarrollar la fe, ejercitar la fe. ¿Sí? Diga, ejercitar la fe. Es como el músculo, hay que darle y darle y darle hasta que se forma. Ejercitarlo. Sí, los jugadores de fútbol se ejercitan para ser rápidos, atléticos, funcionales. El entrenamiento, la fe debe producir eso. Debemos trabajar en la fe. Fíjate lo que dice Filemón 1:4. El apóstol Pablo le escribe a un discípulo llamado Filemón y le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, al apóstol Pablo le llegó la noticia de la fe y del amor que tenía Filemón. Y le dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Explico lo siguiente. El apóstol reconoce en Filemón un amor y una fe maravillosa a través de hechos concretos que han trascendido y le llegaron a oídos de Pablo. Pero puntualmente hace hincapié en la fe y le habla de tener una fe participativa, no una fe nula,
no una fe bloqueada, no una fe abandonada, olvidada. No, una fe participativa. Diga, participativa. Entonces, cuando yo tengo una fe participativa, dice, oro para que el Señor te dé una fe participativa, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué? ¿En qué tiene que ser eficaz la fe? En el conocimiento. O sea, la fe tiene que ser eficaz para que yo ¿qué? Conozca y entienda de todo el bien que está en nosotros, no que va a venir, que ya está. La fe, ¿se entiende o no? ¿Lo vuelvo? ¿Se explica o se explica solo? ¿Sí? El conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, lo que Cristo logró en la cruz ya está en nosotros, y la fe participativa significa una fe en acción que produce, que saca a relucir lo que ya tengo en Cristo, lo que ya está en mí. Por eso la fe no es algo que tiene que llegar, sino es algo que tiene que manifestarse. O sea, la fe debe ser útil para que entendamos todo lo que ya tenemos asignado. Entonces no me muevo por lo que veo, sino por lo que creo. Ahí es donde hay que hacer el clip. No por lo que veo, sino por lo que creo. Y ahí es donde se desata la fe. Ahí es donde se desata la fe, puntualmente. Saltemos al verso 6, Hebreos 11:6. ¿Vamos bien? ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? Miren esa sinceridad. Aguante, corazón, aguante. Nadie murió en la víspera. ¿Qué dice 11:6? Pero sin fe, ya hablamos lo que es la fe, ¿no? Obediencia. Ahora fíjate lo que dice. Sin fe, pero sin fe es imposible. ¿Qué significa la palabra imposible? Imposible. Muy profundo. O sea, no existe manera, escuchá, no existe manera de que vos le agrades a Dios si no tenés fe. No existe. Uno cree muchas veces que está agradando a Dios, pero es la percepción que yo tengo. Si yo no le obedezco, por más que diga que tengo fe, no tengo fe. Y si no tengo fe, no le estoy agradando a Dios. ¿Está o no está? ¿Se entiende esto? Mira que lo hemos leído muchas veces, pero ahora al verlo tan detenidamente así, ¡wow! Sin fe es imposible. O sea, no existe manera alguna de que yo le agrade a Dios si no es por medio de la fe. ¿Y cómo manifiesto mi fe? Por obediencia. No hay otra. Porque yo puedo decir que tengo fe, pero no obedezco, entonces no tengo fe. Creo, sí, creo, pero no tengo fe. Porque si yo tengo fe, creo y obedezco. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda. ¿Qué significa agradar? Significa gratificar por entero, altamente satisfecho, completamente agradable. O sea, Dios se siente plenamente satisfecho cuando nosotros manifestamos fe. Entonces yo puedo servir a Dios, y acá, ojo, amados,
Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero si no lo hago con fe, no estoy agradando a Dios. Calmo mi conciencia, porque digo, hice algo como para Dios, pero no estoy haciendo algo que agrade a Dios. Hay una diferencia enorme entre hacer cosas para Dios y entre agradar a Dios. ¿Se entiende, amados? ¿Es claro esto o no? Es imposible. Es imposible agradar a Dios. No hay forma de que yo le agrade a Dios si a través de lo que yo hago no expreso fe. A través de la fe es a través de la obediencia. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe ser a través de la fe. Nuestras acciones, nuestros hechos, todo debe ser hecho con fe. Por lo tanto, si es con fe y es con obediencia, es a través de lo que no veo. Porque si lo veo, no es fe. Si yo creo porque lo veo, yo creo en el micrófono porque lo veo acá y con el... No necesito fe para verlo o para decir que está, porque lo estoy viendo y lo estoy teniendo acá. Ahora yo digo, yo y mi casa serviremos a Dios y puedo tener en mi casa un nido de gatos ahí. Pero no es por lo que veo, sino por lo que creo. No es la realidad que me presenta el sistema momentáneo, es por lo que yo creo en la palabra eterna de Dios. ¡Aleluya! Lo que veo puede estar mal, pero yo digo, todo va a estar bien, porque Dios completará la obra. Aquel que comenzó la obra la va a completar. ¡Aleluya! No es por lo que siento, no es por lo que me parece, es por lo que creo. Le creo a la palabra. Muero creyendo en esta palabra. Me van a tener que matar para que yo cambie la palabra. Por esta palabra doy mi vida. Por esta palabra di 44 años de mi vida. Voy a dar el resto de mi vida, todo lo que tenga por delante, porque Dios es lo más seguro que tenemos. Vamos, vamos, y le vas a aplaudir. Aplaudir a tu Dios, al Dios que le crees, al Dios que te provee, al Dios que te libera, al Dios que te sana. Vamos, vamos, al Dios que restaura, el Dios que hace nueva todas las cosas. ¡Aleluya! Esta es la introducción. Aleluya. Cuando nosotros servimos, cuando damos, cuando oramos, debe ser todo con fe. Todo lo que yo haga, debo hacerlo con fe. Todo con fe. La Biblia dice en Romanos que lo que no proviene de fe es pecado. Porque lo que no proviene de fe, hay dudas, hay especulación, hay temor, desconfianza. No. Si hago algo, lo hago por fe. Si voy a dar, doy con fe. No por compromiso. No para ver si logro algo. No. Doy porque le creo, aunque no vea nada. No hacemos algo para ver si logro un resultado o gano un favor. Debo hacerlo por fe. Porque le creemos y confiamos.
por las certezas y convicciones. Amados, una verdad es real en nuestra vida no porque la escuche ni porque la declare, sino porque la aplico y la pongo en práctica. Obediencia. Oír, atender, entender y obedecer. La única forma en que tenemos de que una verdad se transforme en una realidad es únicamente practicándola. Si yo no practico una verdad, yo la puedo conocer, la puedo haber escuchado, hasta la puedo declarar, pero si no la practico, es todo ficticio. Hace de cuenta que nunca pasó absolutamente nada. Hace unos años atrás, me acuerdo que usábamos la palabra declarar. Yo declaro, claro, pero fuera de este contexto, por más que yo declare, si no vivo, y este es el desafío que todos tenemos, no algunos, todos, empezando por nosotros, principalmente. Ahora, ¿es fácil? No. Dijo Kathryn Kuhlman, una famosa predicadora, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Necesitamos fe. Y necesitamos creer. Ahora, ¿es posible? Claro, sí es posible. Porque muchísimos lo lograron. La motivación de todo lo que hago debe ser fe. No se trata de exigencias o normativas humanas para tener una reputación o alcanzar un espacio, un reconocimiento, un cargo. Nada. Todo lo que hago es por fe. Por y para fe. No fuimos formados para alcanzar un cargo, sino para reproducir la vida de Cristo en otras personas. Amén. De todos los ejemplos voy a tomar solamente dos. No sé si va a alcanzar a desarrollar todo lo que tengo, pero pues es mucho, pero es necesario. Fíjate que una de las palabras de Jesús, un texto que lo dejé para lo último, pero no creo que llegue. Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué muchas veces perdemos la fe? Porque dejamos de obedecer. Yo lo creo y lo hago. Punto. Después Dios se encargará. ¿Sí? Lo hago y punto. Hebreos 11:7. El primer ejemplo, Noé. Un ejemplo que da el libro de Hebreos. Hebreos 11:7. Ya estaba el texto. Os digo que pronto... Bueno, ya está. Bien. Todo bien. Noé confió en Dios, en la versión, perfecto. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció. Resumo la historia. Noé. Dios estaba a punto de destruir la tierra. Se cansó el hombre, dijo, los borro del mapa. En eso encuentra una familia, y en esa familia un hombre, Noé, que dice la palabra que era recto. Y Dios le habla a Noé y le da una directiva, le da un diseño, un proyecto. Haceme un arca. Haceme un arca. Y le da el plano de tantos metros de altura, de ancho, de profundidad, tantos pisos. Hacelo con esta madera, con esto, con aquello. Todo, sin faltar un detalle. Le da el plano de cómo tiene que hacer un arca, que era un barco, un transatlántico, en medio del campo. Hasta ese momento nunca había llovido en la tierra. Entonces a Noé Dios le dice, voy a hacer un barco porque voy a hacer llover y ese barco va a flotar y vos y tu familia se va a salvar.
¿Es coherente? ¿Es fácil de digerir? No, pero Señor, si vos me decís que construye un barco al lado de un río, tiene sentido, pero en el medio del campo, cuando nunca llovió, o sea, le hablaba de lluvia y no decía, ¿qué es lluvia? Porque hasta ese momento el agua brotaba de abajo de la tierra y regaba los campos. Dios hacía ese milagro. Pero ahora le dice a Noé, te voy a hacer un barco. O sea, vas a hacer un barco en la medida que yo te... Ahora, ¿el barco era para que se salvara Noé y su familia solamente? No. ¿Cuánto llevó ese proyecto? 120 años. Digo por los que piensan desanimarse en los próximos días. Te agarra Noé y te mete un bife. ¡Ja, papá! ¿Cuánto tiempo le llevó el proyecto a Noé? 120 años construyendo el arca, sin saber qué iba a suceder, porque supuestamente iba a llover, que todavía no sabía lo que era, y semejante monstruo, medía como 3 cuadras de largo, no es una cosa. De hecho, que hay un video que se encontró el arca en el monte Ararat. En la cima de una colina se encontró el arca, pero está tapada de nieve. Quizás en algún momento con todo este cambio climático aparezca, el arca está. Entonces eso fue una realidad. ¡Wow! Se me pone la piel de gallina de saber que eso flotó y de que toda la tierra estuvo llena de agua. Por eso uno va a veces a la montaña y encuentra un caracol arriba de la montaña. Oye, ¿cómo llegó esto acá? Está en la playa. ¿Cómo llegó esto acá arriba? ¿Sí? Los caracoles son rápidos, suben, trepan montañas, son 4x4. No. Las evidencias que la tierra estuvo llena de agua está científicamente comprobado. Ahora, Noé, en esos 120 años, mientras construía, había una población alrededor, a la cual él les predicó. ¿Por cuánto tiempo? 120 años. Va a llover, se va a venir un diluvio. Claro, Noé predicaba de cosas que no sabía todavía cómo iban a ser. Pero él obedeció, por eso dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía él no podía ver, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Y por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. ¿Por qué? Porque no le creyó. Ahora, supongamos que alguno en algún momento le creyó. Che, vamos a darle una mano a este loco, al viejito Noé. Vamos a darle una mano. Y algunos fueron 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Dije, no, este loco está, pero ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer esto? Digo por si alguno está apurado. ¿Cuándo Dios va a responder? ¿Vos estás apurado? Dios tiene todo el tiempo, tiene la eternidad. Ahora, ¿Dios quería que se salvara solamente? No, les predicó. Pero no le creyeron hasta que llegó el diluvio. ¿Está? Entonces, Noé le creyó y obedeció. Porque esa es la clave. Creer sin obedecer no es fe. Es solamente una idea, un concepto, un lindo pensamiento, no pasa de ahí. No produce ningún resultado eterno ni nada. No hay fruto. Un barco que iba a flotar en un lugar que nunca había llovido todavía. El segundo ejemplo, Abraham.
Vamos a Abraham. Hebreos 11:17. Abraham, el padre de la fe, el padre que Dios lo llamó, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Lo digo o no lo digo? Decilo, Benzo. Familia es tu esposa y tus hijos. Los demás son parientes. ¿Está? Familia es tu esposa y tus hijos. Esa es tu familia. Los demás son parientes. Por eso fuimos a visitar ¿a quién? A los parientes. Con mis suegros que son, pero son familia de la fe, porque también creen. Entonces, doblemente es una bendición, una alegría, un gozo, un disfrute. ¿Sí? Ahora dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham salió, le creyó, obedeció, sin saber a dónde iba. Vamos, ¿a dónde? No sé. Pero sin embargo salió. Y Dios le da una promesa: haré de ti una nación grande. Abraham dice: pero mirá que soy grande, ya soy viejito, mi esposa es estéril, ¿cómo lo vas a hacer? Tranquilo. Desde que le dio la promesa hasta que la cumplió pasaron 25 años. ¿Cuántos quieren vivir en el viejo pacto? Digo, por si alguno todavía quiere vivir en las sombras y figuras, diga: bueno, dentro de 50 años voy a recibir algo. ¿Qué le parece? Dentro de 25 no nos queda margen, a mí no me queda margen. 85 no llego. Por eso conviene el nuevo pacto, porque el nuevo pacto ya todo está hecho en Cristo y es cuestión de fe y activarlo. Amén. Bueno, Dios le da la promesa: vas a tener un hijo. Pim pum pam, el hijo aparece. El viejo, 100 y algo de años, y la esposa estéril. Bueno, Dios le da el hijo. El hijo crece, ya era un muchacho. Y un día Dios le dice: Abraham, ahora quiero que me lo sacrifiques a tu hijo. ¿Saben lo que significa sacrificarlo? Que lo mates para mí. Sacrificámelo en un altar. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, la semana que viene, el mes que viene, lo voy a pensar. Voy a pensarlo a ver qué hago. Dice el libro de Génesis que muy de mañana, al otro día, muy de mañana, preparó su asno, preparó su burro, su leña, y agarró a su hijo y subieron al monte. ¿Cuándo? Al otro día, muy temprano. Acá no hay tiempo que perder. Si Dios lo dijo, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¡Wow! O sea, Dios le dio el hijo y ahora se lo pide en sacrificio. Pero Abraham no dijo: Señor, pero escúchame, me diste a mi hijo, tanto lo esperé. No cuestionó. ¿Sabes qué hizo? Obedeció. Por eso fue llamado el padre de la fe. El padre de la fe. Jesús es el autor, pero este es el padre de la fe. Mamita querida, ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Porque muchas veces pensamos que creer es fácil. Dios no te va a pedir eso, que lo hagas hoy, tranquilo. Aunque muchos tienen ganas. Tengo una gana de sacrificarlo a este que me saca pelos de punta. No lo hagas, por favor. Orá, declará.
Ahora, dice que muy temprano salió él con el hijo y con los criados. Llegaron a la base de una montaña. Dijo, ustedes quédense acá, nosotros subiremos con mi hijo a la montaña, adoraremos y volveremos. El tipo hablaba fe. Si él dijo, anda y sacrificalo, o sea, volverás, no volveremos. Pero él dijo, volveremos. Wow. ¿Sabes que la primera expresión de adoración en la Biblia, ¿sabe dónde está? En este texto de Génesis. Porque adoración, ¿sabes lo que es? Obediencia. No es un cantor. Yo puedo cantar todo el día, Señor te obedezco, yo tengo fe que todo cambiará. Y no tengo fe. No digo que no cantemos, pero tengo que cantar lo que vivo y lo que creo. No porque repito una frase que alguien dijo. Adoración no es cantar, adoración es obediencia. Cantar es la expresión de gratitud de mi corazón hacia Dios por su fidelidad, por todo lo grande que Él es. Pero debe ser una expresión natural, real, verídica, vivida. Por eso cuando usted viene acá, no viene a escuchar un show. Usted tiene que venir a adorar con fe. Porque durante la semana usted obedeció, aunque le costó lágrimas. Dice que salió sin saber. Por eso dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Pero me gusta el verso 19. ¿Qué dice? Fíjate el pensamiento de una persona de fe, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Yo pensé que iban a saltar de alegría. Abraham iba a ofrecerlo porque dice, yo sé que Dios lo puede resucitar. Aunque yo lo mate, Dios me lo puede resucitar. ¿Qué tenía él? Un pensamiento de... ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en tu mente, en mi mente, ante los conflictos? Señor, ayúdame, por favor. Se me murió el gato, no sé qué hacer. ¿Cuál es el pensamiento? Pensando. Fíjate que el tipo subió a la colina pensando, a esa montaña. Fíjate como Disney, la colina. Discovery Channel. Subí a la montaña, al cerro. Subió al cheque. Sacrificar. Pero él subió pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado también lo volvió a recibir. Por eso cuando él levanta el cuchillo y lo va a clavar, Dios dice, no lo hagas. No lo hagas. Ahí estuvo. ¿Te imaginas, Isaac? Viejo salvaje. Vos tenés fe, pero me vas a matar a mí. Claro, el chico dice, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Y vieja dice, tranquilo, hijo mío, tranquilo. Pasa que hay que ser frío, ¿eh? Uno lo mira hoy y se ríe, pero hay que ser frío. Porque
Pero eso pasó realmente, no es que es una historia de Disney, no. Eso fue una realidad. Y porque el chico no era un bebé, no, era un muchacho. Y para sacrificarlo había que atarlo. Y el muchacho dijo, bueno, acá estoy. O sea, de alguna manera también se resignó. No es que salió corriendo, ni... No. Dijo, si esto es lo que me toca, acá estoy. Y se dejó atar y poner sobre el holocausto. Armó la leña, vamos a hacer el fueguito, puso el carbón, vamos a hacer un asadito hoy, vamos a sacrificar a mi hijo. ¿Eso qué fue? Dijo Abraham. Ahora, para Dios, escucha bien esto, para Dios fue como que lo sacrificó realmente. Por eso Dios lo tomó a eso como un acto de justicia, porque Él sabía que en el corazón de Abraham era sacrificarlo. Por eso lo detuvo. No lo hagas. Pero se lo computó como si lo hubiese hecho. Por eso le dio el título de Padre de la Fe. ¿Seguimos un poquito más o ya estamos cansados? Voy a terminar con esto porque es mucho, me queda un montón. Romanos 4:18. Y terminamos con esto. Acerca de Abraham. Dice, él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19 dice, y no se debilitó ¿en qué? ¿En qué nunca se debilitó? En la fe. Amados, cuando nosotros nos debilitamos en la fe, hay una legión de demonios que va a ir por tu cabeza para destruirte. Porque esto no es juego. Ni Dios, ni el diablo. Cuando vos te debilitas en la fe, ¿sí? El diablo ya huele. Hay una presa fácil. Te destruye. Muchos ya lo vivieron por experiencia propia. Se debilitaron la fe. ¡Pah! Vino el golpe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, él no miró su vejez, sus años, su inactividad en todo sentido, que estaba ya casi como muerto. Él no se debilitó mirando su propia realidad. ¿Qué mirás cuando ves en el espejo? Muchas veces miramos y nos tenemos lástima. No te debilites en la fe, obedece. No se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo. O sea, no miraba la fe, era por lo que no veía, no por lo que veía. Por lo que veía era viejo. Pero dice, no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no puso la vista en las cosas naturales. ¿Por qué pones la vista en cosas naturales? Por eso te desanimas y te debilitas en la fe. Y cuando te debilitas en la fe viene el zarpazo.
20, fíjate. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, el tipo no cuestionó, no puso en tela de juicio, no dudó en absoluto todo lo que Dios le había dicho. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿en qué? Fíjate que la fe es la clave de todo esto. Debilitarse en la fe, fortalecerse en la fe, ¿sí? Se fortaleció en fe, ¿dando qué? Gloria a Dios. Se fortaleció en fe, quejándose. Se fortaleció haciendo ¿qué? Dando gloria a Dios. Verso 21 y con esto termino. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Amados, impresionante. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos van a obedecer? ¿Cuántos vamos a obedecer? Amados, para ver resultados hay que creer y obedecer.